Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema 6, transformadas integrales, y hoy nos enfocaremos a resolver algunos ejercicios con la transformada de Laplace. En este caso veremos un efecto particular cuando tenemos bajo cierta configuración un circuito mecánico o un equivalente circuito eléctrico, y es el fenómeno de resonancia. Veremos la participación de factores cuadráticos que se repiten en la expresión que se obtiene luego de aplicar la transformada de Laplace. Veremos un segundo ejercicio con un problema típico, un problema clásico de la mecánica, par de masas acopladas mediante resortes, y pues la idea es también resolver este ejercicio mediante la transformada de Laplace. Vamos a dividir en esta ocasión este video en una segunda parte. Vamos a repetir los tres ejercicios, pero ahora utilizando un software matemático. En este caso hemos decidido por utilizar Mathematica, que es un programa bastante potente, y que pues finalmente también veremos cómo aplicar una estrategia de solución para obtener también mediante la transformada de Laplace y su respectiva inversa la solución, y después discutir algunos puntos importantes en la parte de la interpretación. Y bien, entonces comenzaremos con esta primera etapa de la presentación, revisar el fenómeno de resonancia. Veremos inicialmente dos resultados útiles, dos transformadas que serán de particular interés en estos casos, y después abordaremos un par de ejemplos. Bien, en este caso presentamos las siguientes dos transformadas inversas, que de hecho ustedes las pueden recuperar, y más cuando estén trabajando esta parte de fracciones parciales, que de acuerdo a las notas de trabajo que ya habrán revisado, pues también se discute la manera en la que se resuelve mediante fracciones parciales una expresión. Y en particular en este caso tendremos dos transformadas cuyo argumento de la transformada inversa pues incluye un factor cuadrático repetido. Entonces aquí no haremos demostración de que esta primera transformada inversa pues es igual a 1 entre 2k que multiplica a t seno de kt. Y en el siguiente ejemplo, bueno, en la siguiente transformada de utilidad, en el argumento, en vez de tener ese, tenemos 1 entre el factor elevado al cuadrado, y en este caso también podrán ustedes demostrar que esta transformada inversa que se obtiene pues es de este valor, 1 entre 2k al cubo, por una función que involucra senos y cosenos de kt. Bien, con estas dos transformadas vamos a poder simplificar una parte del desarrollo que vamos a ver a continuación. Y pues precisamente cuando estudiamos fenómenos de resonancia, la presencia de estos términos t por seno kt, y aquí vemos t seno de kt y t coseno de kt, pues ese factor cuadrático lo que nos está indicando es precisamente el fenómeno de resonancia, que es posible obtener, tenerlo ya sea en un sistema mecánico, es decir, en sistemas donde hay masas, resortes. Aquí el punto importante es que este sistema no es amortiguado, o en su respectivo análogo sistema eléctrico. Recuerden que hay una equivalencia entre un sistema mecánico y un sistema eléctrico que pues obviamente nos recupera la parte de lo que sería la resistencia, el condensador y el inductor. Bien, entonces nuestro problema es el siguiente. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, que es la que tenemos aquí en esta línea. La segunda derivada de x más omega 0 al cuadrado por x va a ser igual, ahora tenemos una función f0 por seno de omega t. Esta es una ecuación diferencial no homogénea, y además tenemos las condiciones iniciales. X evaluada en t igual a 0 va a ser igual a la derivada de primer orden de x evaluada en t igual a 0, va a ser igual a, en este caso estas dos condiciones serán igual a 0. Y este sistema pues me determina oscilaciones forzadas no amortiguadas de una masa sujeta a un resorte. Entonces la idea es resolver este ejercicio usando lo que hemos visto de la transformada de Laplace. Aquí de hecho pues ya estamos mostrando cuál sería la expresión que se obtiene al aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación anterior,
y después de organizar los términos y obviamente también tomar en cuenta las condiciones iniciales. De esta manera pues se simplifica. Tenemos un término s cuadrada que multiplica a xs. Recordemos que esta xs representa la transformada de Laplace, luego la frecuencia omega elevada al cuadrado. Del lado derecho de la igualdad tenemos esta cociente, esta fuerza inicial F0 por la frecuencia omega, y en el denominador tenemos s cuadrada más omega al cuadrado. Entonces aquí recordemos que esta notación x mayúscula con argumento s representa la transformada de Laplace de la función xt, x que depende de t. Y bien, entonces después de simplificar esta expresión, lo que tenemos es la transformada de Laplace ya de manera independiente, y va a ser igual a esta expresión, un cociente, en donde ahora tenemos aquí esta frecuencia inicial, perdón, esta fuerza inicial multiplicada por una frecuencia omega, y en el denominador tenemos un producto de términos elevados al cuadrado, s cuadrada más omega cuadrada, s cuadrada más omega 0 al cuadrado. Entonces ahora procedemos a revisar dos posibles casos. El primero es cuando tenemos que la frecuencia omega es distinta a omega 0, y si este caso se presenta, pues la transformada de Laplace x mayúscula de s va a ser igual a esta expresión, y tendremos aquí un segundo término que multiplica a este cociente, en donde se separan los términos de omega 0 al cuadrado y omega. De tal manera que ya al conocer esta transformada, lo que podemos hacer es aplicar la transformada inversa de Laplace, que en este caso hacemos ya la revisión directa. Ustedes podrían comprobar que efectivamente al regresar del espacio S al espacio T, nuestra función, la solución a este sistema inicial, pues sería esta expresión. Necesitaríamos conocer la fuerza inicial F0, la frecuencia omega y omega 0, de tal manera que estaría determinada por esta expresión. Aparecen términos seno de omega t y seno de omega t, pero hay un factor 1 entre omega 0 en el primero y el segundo menos 1 entre omega 0. Y pues ese sería el primer caso, cuando las frecuencias son distintas. El segundo caso lo encontraremos cuando las dos frecuencias omega va a ser igual a omega 0. Y en este caso se reduce esta expresión, que finalmente también nos simplifica la transformada de Laplace. Podemos proceder a aplicar la transformada inversa, de tal manera que la solución a esta al regresar con la transformada inversa de Laplace al espacio t, pues nos dejaría esta función en términos del tiempo, una fuerza inicial F0, una frecuencia inicial omega 0, y también tenemos ahora términos trigonométricos, seno de omega t, omega 0 por t, que multiplica al coseno de omega t, omega 0 por t. Y pues bueno, entonces ahora podemos, al tener esta información, podemos hacer una extensión de la solución, de estar estudiando la solución. Cuando graficamos la función damos valores, en este caso f0 pues es una unidad y omega va a ser igual a 0.5, de tal manera que podríamos identificar este fenómeno de resonancia a partir de la gráfica. Y aquí lo tenemos. Esta sería la línea roja, pues nos indica el desplazamiento de esa masa con esa frecuencia omega, y de manera también gráfica tenemos dos líneas azules, una que toca los puntos, las crestas de la función que está en rojo, le llamamos más ct, y en la parte inferior para los desplazamientos, digamos en la parte negativa, recordemos que lo que estamos haciendo aquí en esta parte negativa pues es recorrer ya sea a la derecha o a la izquierda de nuestro punto de equilibrio, y también esta línea azul toca los puntos o las crestas de la función roja. Y pues le llamaremos curvas envolventes. Aquí como punto nada más de referencia, lo que queremos mencionar es que esta curva se generó con LaTeX, y también es posible hacer eso, aunque también hay que revisar la documentación respectiva, de tal manera que podemos dar una personalización a nuestra imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestros puntos de referencia valores de 2pi, y pues finalmente pues es un control mucho más preciso del resultado gráfico que queremos obtener. Y bien, entonces la siguiente pregunta que podemos plantear es, bueno, ¿cómo surge esta función c mayúscula de t?
Y bien, entonces lo que tenemos es que estas curvas envolventes, o en este caso dos rectas envolventes, van a estar definidas por esta función de xt más menos, y pues lo que tenemos que hacer es la solución de nuestra ecuación diferencial. Recordemos que está en términos de cosenos y senos. Tenemos dos coeficientes, dos funciones a mayúscula de t y b mayúscula de t. De tal manera que pues si definimos una amplitud como la variable c, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, entonces podemos determinar que esta función c de t va a ser igual a esta expresión, al radical de omega 0 por t cuadrado más 1, perdón, la raíz cuadrada de omega 0 t cuadrada más 1 multiplicado por este factor f0 entre 2 por omega 0 al cuadrado. Y de tal manera que aquí estas rectas envolventes pues fue de alguna manera más sencillo identificarlas y las podemos representar en nuestra gráfica. Y aquí terminaría nuestro primer ejemplo. Fue un primer ejemplo relativamente sencillo, en donde podemos apreciar el efecto de la resonancia en ese sistema mecánico. Como un segundo ejercicio vamos a considerar ahora un sistema masa resorte amortiguador con ciertos valores, la masa con un valor unitario, la constante del resorte con este valor 9.04 y la constante de amortiguamiento va a ser igual a 0.4. Nuestra fuerza del lado derecho de la ecuación diferencial va a ser una ecuación diferencial no homogénea, pues está dada por esta expresión. Tenemos un factor de 6, luego una función exponencial con argumento menos t entre 5 y una parte que nos va a dar pues la oscilación, el coseno de 3t. Las condiciones iniciales también en este caso es que la posición al tiempo t0 va a ser igual a 0 y la velocidad inicial en el tiempo t igual a 0 va a ser igual a 0. Y entonces lo que ahora se nos pide resolver son los siguientes puntos. Como número 1 se nos pide resolver el problema para obtener el desplazamiento xt. Como segundo punto nos preguntan cuál es el valor máximo de la amplitud en nuestra función que nos devuelve la solución xt. Entonces tendremos que revisar cómo es esa solución y después determinar el valor máximo de la amplitud. Y como tercer punto, pues nos piden presentar una gráfica de ese desplazamiento y discutir los resultados. Y bien, entonces aquí lo que vamos a hacer precisamente es nuevamente hacer una revisión con las propiedades de la transformada de Laplace y a partir de nuestra ecuación diferencial. Partimos de la siguiente ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial de un sistema masa resorte amortiguador con una fuerza que en este caso pues no es homogénea la ecuación, pues sería esa fuerza dada por esta expresión F mayúscula de t. Y pues ahora lo que hacemos es sustituir los valores que nos da el enunciado, de tal manera que ahora la expresión que tenemos que considerar es la siguiente. Aquí ya hemos sustituido los valores respectivos y pues entonces las condiciones iniciales se mantienen y pues procedemos a hacer nuestra aplicación de la transformada de Laplace a ambos lados de esta expresión. Y aquí como primer punto pues vamos a hacer precisamente esa parte. Aplicamos la transformada de Laplace para obtener la segunda derivada de la función x. Después le vamos a sumar la transformada de Laplace del producto de punto 4 por la primera derivada de la función con respecto a t, y le sumaremos la transformada de Laplace de este producto de 9.04 por la función x. Y esto lo vamos a igualar a la transformada de Laplace de la función 6 por la función exponencial con argumento menos t entre 5 por coseno de 3t. Y ya posteriormente haremos la correspondiente evaluación con las condiciones iniciales del resultado que obtengamos. Y entonces, de acuerdo a las notas de trabajo, ustedes revisaron un conjunto de propiedades que aquí las haremos el uso respectivo. Entonces, para obtener inicialmente la transformada de la derivada de segundo orden de x, sabemos que esta expresión es la que nos determina cuál es la derivada de segundo orden de la función xt. Después calculamos la siguiente transformada. Sabemos que este factor punto 4 pues lo podemos sacar, por así decirlo, es un factor constante, pues no afecta a la transformada,
y lo que tenemos entre paréntesis corresponde a la transformada de la derivada de primer orden de la función xt. Después tenemos la transformada de este producto, finalmente es 9.04 por la transformada xs. Recordemos que la notación que estamos usando, esta función x mayúscula ds, representa la transformada de Laplace. Nos faltaría obtener la transformada de la función f de t. El factor 6 pues lo dejamos afuera, y pues curiosamente esta función exponencial, este producto de dos funciones, la exponencial con argumento menos t entre 5 por el coseno de t, lo podemos aprovechar lo que ya vimos tanto en las notas de trabajo. Tenemos una expresión que nos determina de inmediato cuál es el valor de esta transformada. Lo que tenemos que hacer es sustituir los respectivos valores y llegamos a una expresión que nos dice que en este caso la transformada de esta función f de t vale esta cantidad que tenemos aquí, y con ello entonces podemos hacer ya el siguiente paso, ocupar las condiciones iniciales, arreglamos los términos, los sumamos y llegaríamos a esta expresión. Del lado izquierdo de la igualdad, lo que tenemos aquí corresponde a la ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos un factor s cuadrado, un factor s, y aquí tenemos un término independiente de s. Del lado derecho de la igualdad tenemos el correspondiente valor de la transformada de Laplace para la función f de t, f mayúscula de t. Y pues el siguiente paso ahora corresponde a organizar algebraicamente esta expresión. Nos interesa obtener una expresión para x mayúscula de s, que es decir, hacemos la respectiva factorización, y pues entonces ya tendremos oportunidad de aplicar la transformada inversa. Esto lo hacemos y lo presentamos aquí en esta expresión. XS tendría este valor. Tenemos un numerador, un denominador. Vean que tenemos un producto en donde tenemos también una s al cuadrado, una s como un primer producto. Siguiente producto tenemos un s al cuadrado, que aquí iría un desarrollo binomial. Y bien, entonces ya tenemos una expresión para x mayúscula de s. Podemos sin ningún problema procedemos más bien a evaluar la transformada inversa de Laplace. Aquí vamos a hacer una abreviación porque pues tendríamos que hacer todo el desarrollo por fracciones parciales de esta expresión que tenemos del lado derecho, pero pues aquí lo que vamos a presentar directamente va a ser el resultado. Ustedes pueden comprobar y efectivamente llegarían a la siguiente solución. Tendrán que ocupar las propiedades de la transformada inversa de Laplace para llegar al siguiente resultado. Y el resultado, que en este caso nos devuelve ya en el espacio t para el desplazamiento en el sistema masa resorte amortiguador, sería esta función t por la función exponencial con argumento menos t entre 5. Aquí hay que aclarar un punto. Recordemos que también gran parte de la simplificación de las expresiones que tenemos cuando todavía estamos manejando en el espacio S estarán dadas en términos de funciones trigonométricas, seno, coseno y demás. Y pues entonces tenemos que aprovechar propiedades, por ejemplo la regla de Euler para expresar senos y cosenos, de tal manera que podamos simplificar y quedarnos con una función exponencial. Y esto nos reduce mucho el trabajo. Ya con esto pues hemos completado el primer inciso del ejercicio que se nos pidió. El segundo punto que nos plantearon es obtener el valor máximo de la función, y en este caso pues hay que recurrir a lo que ya aprendimos en cálculo 1. En este caso obtenemos la derivada de primer orden con respecto a t de la solución x de t para encontrar las raíces. En este caso pues es revisar en qué punto se anula, es decir, tomamos la primera derivada de x con respecto a t y la igualamos a 0. Y entonces pues aplicamos la regla de derivación. Esta sería la primera derivada de x con respecto a t. Al tener una función exponencial se simplifica bastante el cálculo. Y pues ahora lo igualamos a 0. Entonces tenemos una ecuación algebraica que nos daría el valor de la raíz o raíces que podría tener esta función. Entonces al igualarla a 0, pues comenzamos a revisar. Tenemos un factor exponencial con argumento menos t entre 5 o factor común. Lo factorizamos y nos quedaría esta parte. Aquí vemos que este producto, para que se haga 0, pues la única manera es que menos 50t tenga que hacerse 0, de tal manera que pues ahora la única raíz que tenemos para esta función sería en t igual a 5. El siguiente paso pues es revisar el signo de la segunda derivada.
tenemos que volver a derivar x de t y después evaluar esa segunda derivada con la raíz que hemos encontrado. La segunda derivada pues la obtenemos también de nueva cuenta de una manera muy sencilla, aplicando la regla de diferenciación, y pues ahora evaluamos en t igual a 5. Entonces ahora la segunda derivada evaluada en t igual a 5 nos devuelve este valor, menos 1 entre 5 por la función exponencial, y esta cantidad es menor que 0. Esto nos dice que tenemos un máximo de la función en t igual a 5. Entonces ahora nos faltaría encontrar el valor de ese máximo. Recordemos que tenemos un comportamiento oscilatorio, entonces lo que estamos buscando es el valor máximo de la amplitud de ese desplazamiento. Entonces ahora evaluamos la raíz en xt y obtendríamos lo siguiente. Y ahora evaluamos en la función x de t en t igual a 5, y pues en este caso el valor nos daría 5 entre la función exponencial. Esto representa el valor máximo de la amplitud de la función xt. Y de esta manera pues ya hemos resuelto el segundo inciso del ejercicio. Nos faltaría atender el tercero. Y aquí pues tenemos ahora la parte de poder resolverlo con una gráfica. Ya tenemos y conocemos la función x de t. Podemos hacer uso de cualquier paquete. Por ejemplo, podemos hacer la graficación usando LaTeX, como lo hicimos con el primer ejercicio, o ya podemos utilizar paquetes también matemáticos como MATLAB, como Matemática, como Derive, Scilab, Octave, etcétera. O también en algún momento dado podemos usar programación con Python, como lo hemos hecho también en los ejercicios que resolvimos con la transformada de Fourier. Pero bueno, aquí ya ustedes tendrán que decidir qué lenguaje o qué paquete es el que más les gusta y que más también tienen práctica y experiencia para poder representar la gráfica. Bien, entonces ya con la información que tenemos establecemos un intervalo de 0 a 4pi, y aquí tendríamos el comportamiento de nuestro sistema masa resorte amortiguador. Recordemos que tenemos la presencia de factores cuadráticos repetidos, y entonces tendríamos el efecto de resonancia que aquí podemos ver. Cuando comienza, se libera nuestro sistema, nuestra masa en el sistema masa resorte amortiguador, el desplazamiento pues se va incrementando conforme pasa el tiempo, y al tiempo t igual a 5 pues obtenemos el valor máximo del desplazamiento, que es algo que ya matemáticamente habíamos obtenido, para posteriormente encontrar que el desplazamiento va disminuyendo conforme transcurre el tiempo, se va haciendo cada vez más menor, más chico, perdón, y lo que estamos viendo es que después la amplitud pues va disminuyendo cada vez más. Esto es un comportamiento que ya esperábamos de manera anticipada, porque al tener la función exponencial con argumento negativo, pues sabemos que esta tiende de manera asintótica hacia nuestra recta en y igual a 0. Pero pues aquí tenemos algo curioso, un fenómeno que tenemos bajo un cierto intervalo, y es nuestra tarea como físicos también extender más allá la interpretación, no solamente pues entregar esta gráfica y decir que ya completamos el ejercicio, sino que también podemos hacer un análisis que continúa la interpretación del resultado obtenido. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí platicamos ya un poquito sobre lo que ya se comentó sobre la parte de donde se obtiene el punto máximo de amplitud, y después hay una disminución de la amplitud conforme transcurre el tiempo. Pero pues la idea es también hacer esa aportación adicional para extender el estudio de la solución. Y en este caso pues vemos también que en comparación del ejercicio anterior, donde tenemos rectas envolventes, veamos qué tan fácil es determinar esa curva que rodea a la solución, o en un momento dado que genera ese envolvente. Y para ello pues podemos hacer lo siguiente. Podemos ocupar los valores de cada cresta de la función xt, de tal manera que si tomamos el valor absoluto de la función x de t, pues tendríamos el doble de puntos, y con ello mejorar la aproximación de la curva. Esto es algo que hoy en día pues ya es también una estrategia, una técnica de obtención de información. Imaginen que ustedes tienen ahora este sistema eléctrico, están haciendo una práctica en electrónica o en electromagnetismo,
tienen un sistema RLC, tienen un comportamiento, un efecto resonante, de resonancia, y pues les piden determinar esa curva envolvente. Entonces podríamos hacer la estimación tomando los valores de cada cresta, y como vamos a tomar el valor absoluto de la función, pues tendríamos que la parte que está por abajo en los valores negativos pues se refleja, y tendríamos el doble de puntos, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Aquí digamos que este es el comienzo de la oscilación. Aquí habría un desplazamiento hacia abajo, pero como hemos tomado el valor absoluto, pues esta parte pasa hacia arriba del eje y igual a 0. Y pues entonces tomamos todos los puntos cresta de cada una de las oscilaciones, y tendríamos un conjunto mayor de información. Y recuerden que podemos hacer procesos de interpolación, podemos hacer un ajuste de regresión lineal de mínimos cuadrados, todo lo que aprendimos en los laboratorios para generar reportes y obtener una curva de este tipo. Entonces, mientras más puntos tengamos, tendremos una mejor aproximación. Y pues ahora, aquí de la gráfica siguiente a esta gráfica, estamos presentando una curva azul, que es precisamente la curva envolvente, toca cada uno de los puntos, y entonces ya tendríamos nuestra primera envolvente. Hay que recordar que pues esta función es simétrica respecto a y igual a 0, por lo que tendríamos entonces que la envolvente para los valores negativos de desplazamiento pues sería la misma función, pero con el signo negativo. Y también el resultado importante es que podemos expresar y podemos conocer cuál sería esa función. En este caso, la función envolvente, la función que me determina la curva envolvente para los valores positivos es t por la exponencial con argumento menos t entre 5. Para la envolvente para valores negativos pues sería con el signo contrario, menos t por la exponencial con argumento menos t entre 5. Y pues vean que ahora ya tenemos una información extendida, no solo con la parte de haber presentado la gráfica, hemos encontrado las curvas envolventes en este fenómeno de resonancia. Y vean que entonces en dos ejemplos tenemos una respuesta mucho más amplia, mucho más concreta, mucho más sólida, con elementos que se obtienen directamente del estudio, de los resultados, pero que es nuestra función entonces extender un poco más allá de lo que se nos pide, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tercer ejercicio, que corresponde a un sistema de masas acopladas, que quizá ya lo hayan resuelto en algún momento en los cursos de mecánica. Y bien, entonces vamos a considerar el siguiente ejercicio. Tenemos dos masas, M1 y M2, están unidas a dos resortes A y B, que tienen en este caso dos constantes K1 y K2 respectivamente. Vamos a mostrar en la siguiente figura cómo es la configuración de este sistema acoplado. Aquí tenemos una pared fija y vemos que el primer resorte está unido en un extremo al techo, el resorte A, con su K1. Tenemos la primera masa aquí. Este X1 igual a 0 nos indica la posición de equilibrio. Luego tenemos el segundo resorte y la segunda masa. Entonces este es nuestro sistema de masas acopladas. Hay ejercicios que pueden modificar la configuración de este sistema de dos masas acopladas. ¿Cómo sería ese otro sistema? Tener un tercer resorte que esté unido ya a una pared fija también, digamos ahora en el piso. Pero eso es otro ejercicio, es otro sistema, pero abordar la solución pues implica inicialmente establecer la ecuación de movimiento. Vamos a tener un sistema de ecuaciones para este fenómeno para este sistema de dos masas acopladas. Y bien, entonces vamos a definir x1 de t y x2, los desplazamientos verticales para la masa 1 y la masa 2. Aquí vamos a comenzar a hacer la revisión que nos va a permitir establecer las ecuaciones de movimiento. Cuando ya el sistema está en movimiento, el resorte B pues va a estar sujeto al estiramiento o elongación y a la compresión del mismo. Entonces la elongación, el estiramiento neto pues va a estar dado por x2 menos x1. Y después pues ya podemos aplicar la ley de Hooke. La fuerza en el resorte A va a estar dada por menos K1 por
x1 y la fuerza en B por K2 que multiplica a x2 menos x1. Esto para la masa M1. Y el punto es que si no hay ninguna fuerza externa que se aplique a este sistema y no hay ninguna constante de amortiguamiento, entonces la fuerza neta en la masa 1 vendría dada por esta expresión, es decir, la suma de menos K1 por X más K2 por K2 menos K1. Esta parte o esta discusión de la mecánica ustedes ya tendrían que verla de manera transparente sin ningún contratiempo. Aquí ya presentamos el sistema inicial en reposo y después cuando ya se están moviendo la masa, el resorte A se estira, hay un desplazamiento en X1 y también hay un desplazamiento en X2, el resorte B también se estira. Y en esta tercera parte del esquema tenemos las fuerzas que actúan sobre la masa 1 y la masa 2. Entonces aquí ya tenemos prácticamente una buena cantidad de información. Procedemos a aplicar la segunda ley de Newton y tendríamos que la fuerza en la masa 1 pues va a estar dada por la aceleración. En este caso pues la representamos como la segunda derivada de x1 con respecto al tiempo, y esa sería la fuerza la fuerza ejercida sobre la masa 1. Y pues también de manera análoga podemos obtener la fuerza neta en la masa M2, y aquí sabemos que esta se debe al estiramiento del resorte B. En este caso pues estaría dada por esta expresión. También la fuerza en la masa 2 estaría dada por la derivada de segundo orden de x2 con respecto al tiempo, menos, y va a ser igual a menos K2 por esta diferencia de x2 menos x1. De tal manera que podemos presentar ahora nuestro sistema como las ecuaciones de movimiento representarían un sistema acoplado. Entonces las ecuaciones diferenciales que determinen el movimiento de las masas sería la siguiente. Aquí hemos abreviado por los doble primado pues la derivada de segundo orden. Entonces vemos que los sistemas están acoplados. ¿Por qué? Porque la primera ecuación que me determina la ecuación de movimiento para la masa 1, es decir, la función x1 de t, tenemos obviamente la parte que contribuye para el resorte A, es decir, con su constante K1, x1, y después tenemos un K2, pero también, K2 recordemos que es la constante del resorte B, y K2 es también la función de desplazamiento de la masa 2. Es decir, tenemos una variable que no corresponde al primer sistema, sino al segundo. Pero también en la segunda ecuación tenemos esta contribución de la función x1 en el sistema para la masa 2. Cuando tenemos este cruce de variables, pues nos representa un sistema acoplado. ¿Cómo resolvemos este tipo de sistemas? Pues hay que desacoplar primero para después ya resolver cada uno de manera independiente. Bien, entonces el problema que nos están pidiendo es resolver el sistema anterior, es decir, necesitamos determinar las funciones x1 de t y x2 de t. Aquí se nos dan ciertos valores para K1, K2, la masa M1 va a ser igual a la masa M2, vale una unidad, y este punto también es muy importante. Las masas comienzan a moverse desde sus posiciones de equilibrio con velocidades unitarias opuestas. Esto lo vamos a ver representado en un momento con las condiciones iniciales de este ejercicio. Y bien, entonces aquí tenemos el siguiente sistema. Hemos acomodado de manera conveniente lo que corresponde primero a la masa 1, es decir, la función x1, aquí sería la segunda derivada de x1 con respecto a t, y después los términos lineales. Y después tenemos, aquí está x1, y abajo para la masa 2, x1 también. Y después, como una segunda parte, un segundo bloque, lo que corresponde a la masa 2, tenemos aquí la aceleración, la segunda derivada con respecto al tiempo, y después los términos lineales. De tal manera que este sistema, pues de manera conveniente, nos va a servir para también aplicar la transformada de Laplace. Y acá abajo ya tenemos la representación de las condiciones iniciales. x1 en el tiempo t igual a 0 vale 0. La velocidad para la masa 1 al tiempo t igual a 0 vale 1. Recordemos que el enunciado nos decía que las velocidades al tiempo t igual a 0 eran unitarias pero con signos contrarios. Y esto lo vamos a ver en un momento. La condición x2 al tiempo t0 es igual a 0.
es decir, están en su punto de equilibrio, y la velocidad inicial en la masa 2 al tiempo t igual a 0 va a ser igual, al contrario, al negativo, pues de la masa 1, es decir, en este caso menos 1. El siguiente paso es aplicar la transformada de Laplace en cada una de las ecuaciones anteriores. En este momento estamos visualizando el resultado que, en comparación del ejercicio anterior, hicimos el desarrollo paso a paso para obtener cada una de las transformadas de los elementos que están involucrados en la ecuación diferencial. Aquí ya hemos simplificado toda esta tarea. Estamos mostrando ya el resultado simplificado al evaluar, por supuesto, las condiciones iniciales. Y aquí, para diferenciar cuál es la transformada de Laplace de la masa, bueno, de la respectiva ecuación para la masa 1, pues le vamos a llamar x mayúscula 1, y efectivamente me estará identificando la transformada de Laplace para x1. Y x mayúscula 2 de s, pues sería la transformada de Laplace para el sistema con la masa 2. Y bien, entonces ahora tenemos este sistema de dos ecuaciones. El siguiente paso pues es simplificarlo, y tenemos aquí ya un sistema de ecuaciones, un sistema lineal de ecuaciones, de tal manera que podemos ocupar lo que ya sabemos también de la álgebra para poder resolverlo. En este caso pues simplificamos y encontraremos que para la transformada de Laplace de la masa 1 pues va a ser igual a este s cuadrado, y tenemos abajo un denominador, s cuadrada más 2, s cuadrada más 12, y pues haciendo fracciones parciales, también aquí simplificamos, podemos encontrar esta equivalencia. Al haber encontrado ya x mayúscula de sistema 1, pues podemos hacer ya el uso directo de la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace, para encontrar la función de desplazamiento x1 de t. Y entonces esta x1 de t, ya regresamos al espacio t, pues aquí tenemos un factor menos 1 entre 5 raíz, que multiplica por raíz de 2, y esto multiplica a la transformada de Laplace con este argumento. Tenemos un segundo término también con un coeficiente, y la transformada inversa de Laplace de este término con argumento raíz de 12 entre s cuadrada más 12. Aquí vamos también a simplificar la evaluación de este tipo de transformadas. Ustedes ya tendrían que identificar y manejar con esa soltura, con naturalidad, toda la equivalencia, y poder entonces representar la solución. En este caso x1 de t pues nos devuelve una función con algunos factores que multiplican a términos trigonométricos, seno de raíz de 2 por t, más otro factor que también involucra un seno con argumento 2 por raíz de 3 de t. Y de esta manera pues ya tendríamos la primera solución, y pues quedaría pendiente obtener x mayúscula de 2. Pero para ello, ya como hemos resuelto para x1, pues lo ocupamos, y la segunda ecuación pues ya la desarrollamos, de tal manera que ahora tenemos este resultado. Volvemos a simplificar por fracciones parciales y tendríamos esta expresión. Por lo que entonces ahora podemos aplicar la transformada inversa de Laplace en esta expresión para obtener la segunda función de desplazamiento. Y es ahí donde ahora tenemos esta expresión, nuevamente una serie de factores, la transformada inversa, aquí tenemos un signo menos por otro factor, y la transformada inversa. Nuevamente evaluamos y hacemos toda la respectiva al respectivo paso del espacio S al espacio T, y ahora tenemos esta función x2 de t. También tiene unos términos, unos factores previos al producto con una función seno, luego un signo negativo con otro factor, y también que multiplican a una función senoidal. Entonces la solución al sistema acoplado pues ya la tenemos dada por esta expresión. Vean que finalmente aquí el paso implicó, el procedimiento ha implicado que tengamos que estar ocupando propiedades, o en un momento dado, si ya habíamos hecho el cálculo de una transformada o de la transformada inversa de Laplace, la podemos ocupar directamente. Y entonces ya tendríamos la solución hasta este momento. Pero pues también podemos extender el resultado, podemos graficar, una vez que ya conocemos x1 de t y x2 de t, podemos graficar y pues representar el comportamiento de este sistema de dos masas acopladas en términos de una gráfica. Y efectivamente la gráfica que vamos a ver a continuación nos estaría dando ese resultado. Vemos en una línea de color azul
el desplazamiento para la masa x1 y en este color dorado la gráfica del desplazamiento para la masa 2. Vean que efectivamente pues este sistema de masas acopladas, al no tener ningún factor de amortiguamiento, pues nos estaría dando, si nosotros extendemos el periodo de nuestra gráfica, pues tendríamos esa tendencia oscilatoria. No habría ninguna pérdida de energía y pues entonces el sistema se mantendría oscilando sin ningún problema, de manera se mantendría oscilando en el intervalo correspondiente, y pues la única manera de detenerlo es que detengamos las masas manualmente, ¿no? Por así decirlo. Y de esta manera vean que también el uso de las transformadas de Laplace nos permiten resolver un sistema de ecuaciones, no solo, bueno, en particular este sistema fue un sistema de ecuaciones acopladas. Y bien, ahora pues ya sería momento de repetir estos ejercicios, pero utilizando paquetería. Eso lo vamos a ver en una segunda parte de este video. Vamos aquí a hacer una pausa. El siguiente video continúa la revisión de la solución de los 3 ejercicios utilizando matemática como un programa que nos permite aprovechar todo el conjunto de funciones y también hacer un análisis adicional al que hemos hecho en este momento. Entonces, por favor, les pedimos que estén atentos al siguiente video. Si les gustó, por favor denle like, porque de esa manera continuamos generando contenido. Entonces, nos vemos en el siguiente video.